A raíz de la pandemia, México vive una nueva catástrofe educativa similar a la identificada como la catástrofe silenciosa hace 30 años, con el abandono escolar de 2.5 millones de niños y jóvenes de las aulas, lo que equivale a 10% del total de la matrícula, afirmó Adrián Acosta Silva, coordinador académico de Jalisco a Futuro. Durante el webinar La crisis y el futuro de la educación, organizado por la Universidad de Guadalajara y Jalisco a Futuro, los ponentes hicieron un llamado a las autoridades federales para que realicen un acuerdo nacional de rescate del sistema educativo que mitigue los efectos negativos del cierre de las aulas para evitar los contagios. En forma silenciosa se vive en el mundo una privatización de la educación, dijo Adrián Acosta. Yo me atrevería a decir que hoy la catástrofe silenciosa tendría que ser traducida en términos de un proceso veloz de desinstitucionalización de la escuela. ¿Qué significa esto? Lo que estamos mirando es, de manera paradójica, cómo la crisis, el manejo de la crisis, no solo en México, sino en todo el mundo, está privatizando la enseñanza. ¿Cómo la privatiza? La escuela es sustituido por la casa familiar. Los maestros son sustituidos por los padres de familia y en especial por las madres, cosa que ya venía sucediendo. Los espacios de socialización, de interacción social, que eran los salones, los patios de recreo, desde la primaria, el preescolar hasta la universidad, están siendo sustituidos por las plataformas digitales. El gobierno federal recién presentó el programa sectorial de educación para lo que resta del sexenio, que en realidad son poco más de 4 años. Sin embargo, Angélica Buendía, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, puntualizó que el documento no incluye nada acerca de la crisis educativa que desató la pandemia del COVID-19. De por sí la pandemia no aparece, ¿no? Aunque el programa acaba de salir en plena pandemia, la pandemia nunca aparece como un elemento de crisis en el sistema educativo y en general en el país. Sin embargo, pues aquí está ya, la estamos viviendo, y el tema de la obligatoriedad y gratuidad pues ya tiene sus primeros efectos con el abandono escolar provocado por la pandemia. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar en ese sentido? No sé, creo que hay mucho que discutir. En el caso de las universidades, lo que se avecina son aulas saturadas, profesores con más alumnos que atender, lo que afectará la calidad de la educación, y los docentes tendrán menos ingresos al retirárseles los programas de estímulos económicos, afirmó Viet Debris, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se pinta un panorama. Yo creo que es una crónica de una catástrofe anunciada ampliamente en el plan, donde en el futuro vamos a tener universidades públicas con muchísimos estudiantes sin examen de admisión, con grupos grandes que no caben dentro del salón y con profesores de tiempo completo o de medio tiempo, tiempo parcial, con salarios bajos, con pocos estímulos que se dedican principalmente a la docencia. Ante el panorama desalentador, Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador académico de la Universidad de Guadalajara, dijo que el camino a seguir debe ser que el gobierno de la República convoque a un pacto o a un acuerdo nacional en el que todos los sectores apoyen a la educación básica, en el que se incluya a las universidades públicas y particulares. Se habla de un gran acuerdo nacional. Bueno, es momento de que ese gran acuerdo nacional incorpore a las principales universidades públicas y privadas en un rescate, en una colaboración transversal también para fortalecernos a nosotros mismos del sistema de educación básica y una cruzada por la transformación de la formación docente, ¿sí? De la digitalización de contenidos, etcétera, etcétera. Los expertos lamentaron que la pandemia haya acentuado las desigualdades sociales entre escuelas pobres que no tienen agua potable, sin luz y sin internet, frente a las escuelas urbanas que sí cuentan con todos los servicios básicos. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.